Muy buenas, sed todos bienvenidos. Tenemos aquí el primer problema para determinar la fórmula empírica y la molecular de compuestos. En este caso simplemente se trata de determinar la fórmula empírica. Es un ejercicio sencillito. Nos dan la composición centesimal y nosotros lo que vamos a seguir es el esquema que encontramos aquí a la izquierda para resolver el problema. Fijaros, el primer paso que debemos de seguir es expresar esta composición centesimal, estos porcentajes, los vamos a expresar en cantidad de gramos. Así, suponiendo que tuviéramos 100 gramos de sustancia, expresar los porcentajes en gramos es muy sencillo, simplemente basta con convertir. De esta forma nosotros lo que tendríamos serían los gramos que hay, por ejemplo, gramos de carbono que tendría esta sustancia si tuviéramos 100 gramos totales de sustancia. Pero nosotros no podemos comparar masas de sustancias para comparar en una molécula. Nosotros necesitamos tener los moles. El concepto de mole es el que me permite comparar entre diferentes sustancias para ver cómo se encuentran en qué proporción dentro de una molécula. Así, el segundo paso será calcular los moles de cada elemento. Para ello lo que vamos a usar es el concepto de masa molar para cada uno de ellos. Como nos dicen que tenemos 20 gramos de carbono, para determinar el número de moles de carbono que hay en esos 20 gramos, lo que nosotros tenemos que tener claro es que un mol de carbono tiene una masa molar de 12 gramos de carbono. Así, nosotros tendríamos que estos 20 gramos de carbono representan 1,67 moles de carbono. De igual manera, podríamos hacer para el resto de sustancias. Y, como podemos ver, con estos números decimales es difícil sacar que hay una proporción de números enteros sencillos. Así es como pasamos al segundo punto. Pasar de moles de elemento a proporción de moles. Una vez que nosotros tenemos calculados los moles de cada uno de ellos, lo que vamos a hacer es dividir entre el número de moles más pequeño. En este caso, tanto podemos coger el de carbono o el de oxígeno porque es lo mismo. Cuando yo divido cada uno de estos moles entre la proporción más pequeña, sí empiezan a aparecer números enteros sencillos. Es verdad que para el nitrógeno y para el hidrógeno aparecen valores muy próximos a 2 y a 4, y nosotros son estos los que vamos a coger. Así, una vez que tenemos estas proporciones, simplemente ya los tenemos en subíndices próximos a enteros. Y por lo que podemos decir es que la fórmula empírica para esta sustancia será escribir simplemente el símbolo de los elementos con sus subíndices correspondientes. ¿Qué orden vamos a seguir a la hora de colocar los átomos? Bueno, pues en estos primeros problemas tenemos un poco más libre a la hora de colocarlos. Fijaros que yo en este caso simplemente lo he colocado en la fórmula empírica en el orden en el que me los han dado en la composición centesimal. No obstante, vosotros podríais empezar a ver que las sustancias se van ordenando dentro de la molécula con un poquito de cabeza en orden alfabético, ¿vale? Pero si los cambiamos tampoco pasa nada. Como veis, la resolución de estos problemas es muy sencilla, simplemente un poco de cuidado en lo que hacemos. Y con esto nos vemos en el siguiente ejercicio. ¡Mucho ánimo!